Hola, bienvenidos a El Semanario, un programa nuevo de Digital Channel. La información, el análisis de lo que pasa en nuestra segunda región, en Antofagasta. Vamos a tener diferentes bloques. Bloques de la contingencia deportiva, laboral, el espacio para los trabajadores, pero también los temas ciudadanos. Todo eso analizado todas las semanas. ¿Y sabe qué? Que vamos a estar también online porque a través del Contingente, es una revista que está en Facebook, usted pone El Contingente y usted se podrá informar de muchos hechos importantes. Revista, por ejemplo, ahí están hablando de algo que nosotros le traemos, que es la ley de vacaciones, que vamos a partir en unos minutos más. También se están refiriendo a lo que va a significar la reforma de la educación, donde hay un problema porque son 12.000 estudiantes que necesitan establecimientos educacionales. El Contingente, en el Facebook usted lo ubica, sale toda la información. Y ahí también van a estar los datos, las informaciones de lo que pasa en el semanario, que es transmitido exclusivamente por Digital Channel. Así que usted ya lo sabe. Y vamos a partir inmediatamente porque los invitados, el periodista también que me va a estar acompañando, Eduardo Parragués, está listo. Pero quiero primero a que pasemos a revisar algunas imágenes porque, ¿sabe qué? Esta semana o algunos días atrás comenzó a especularse, aunque fue presentado una propuesta, un proyecto de ley respecto a aumentar los días de vacaciones para todos los chilenos, de 15 a 20, y que los especialistas dicen que a la larga son 30 días, sumando los fines de semana. ¿Cuál es la propuesta original que se está presentando? Es que cada uno de los trabajadores pueda tener estos 30 días, pero sin que se le quiten los feriados, porque inmediatamente surgió un sector político que dice que tendrían que intercambiar entre 2 o 3 feriados que no sean irrenunciables. Sin embargo, esto recién entra en trámite y aquí en la zona minera, si bien algunos sindicatos no se han referido por ser zona minera, han manifestado de buena manera que puede ser favorable porque favorece a la familia y por otro lado porque el sistema de turnos ha afectado bastante justamente al tema familiar. Más descanso, tema que estará en el debate y que vamos a aprovechar también de conversar aquí en el semanario con nuestros invitados. Así que ahí está esa ley para que comienza a debatirse. Vamos a ver cómo se resuelve. La verdad que los senadores y diputados han resuelto rápidamente el aumento de sueldos. Esperemos que las vacaciones sean resueltas, pero sin daño a los trabajadores. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero ¿qué opinan los antofagastinos? Fuimos al centro, le consultamos y ¿sabe qué me llamó algo la atención? De que la gente analiza, dice, sí, es que si me van a dar más vacaciones y me van a descontar los recursos, veámoslo. O sea, ya saben cómo está actuando principalmente la clase política. Escuchemos las opiniones que hay de todo tipo ante esta propuesta de ley. Hay que ver porque eso económicamente al país le perjudica también. O sea, hay que analizar la situación bien. O sea, no se puede decir, es bueno desde el punto de vista por el número de días. Pero hay que analizar bien primero antes de dar un paso. Si usted analiza todos los acuerdos últimos que hemos tenido en el Congreso, ¿qué ha resultado? Es una opinión simple, nada más. Mira, sería genial por el tema de la cohesión familiar, la diversión, el esparcimiento, que también hay ciertos factores productivos que yo creo que se van a evaluar al momento de tomar una consideración y que también son relevantes. Yo creo que sí, es necesario, porque además se quiere prolongar el tiempo de jubilación para que lleguen las personas en mejores condiciones a esa fecha. Creo que se va a aprobar. Es positivo, yo creo que es un importante avance en el plano laboral. De hecho, debe haber sido un poco antes, digámoslo así, milagro, ¿ya? Porque todo trabajador, toda persona necesita descansar, ¿okay? Para poder operar bien. De hecho, va a ser un beneficio para la misma organización donde pertenezca el trabajador, para que pueda trabajar tranquilo, ¿cierto? Y sin estrés laboral, que está cada vez más en aumento. Yo creo que de hecho va a ser un ahorro para el país, desde ese punto de vista. Bueno, ahí están las opiniones de los antofagastinos respecto a este proyecto de ley que recién comienza en discusión. No hubo rechazo en los sectores políticos, sí, algunos inmediatamente como, ok, pero va a afectar al empresariado. Yo creo que han ocurrido tantas cosas y que ya no nos sorprenden
que debiera dársele un beneficio a los trabajadores y tal vez tener un descanso y no pensar en descuentos y tener esta posibilidad, principalmente en la zona minera, donde los trabajadores están largos días, jornadas extensas y que terminan en muy malas condiciones físicas después de muchos años de trabajo en la minería. Bueno, nosotros vamos a tener este bloque que ya estamos partiendo aquí en el Semanario del Trabajo. ¿Y quién va a estar a cargo de traer los temas, de profundizar y de traer también los invitados? Es Eduardo Parragués. Bienvenido, Eduardo. Tanto tiempo juntos que no hemos estado en televisión, pero ya nos reencontramos. Así es, Slaine. Bueno, un gusto reencontrarse con la gente de Antofagasta, esta vez a través de Digital Channel. Bueno, y este espacio, como usted lo decía, la idea es que todas las semanas un poco vamos enseñando a los trabajadores distintas materias, también ir informando respecto de hechos que van aconteciendo en torno al ámbito laboral, no solamente en el minero, hay que decirlo, en el ámbito público también, en el ámbito municipal, hay situaciones del ámbito laboral que vamos a ir analizando, pero para comenzar también tenemos un invitado, se trata de don Agustín Latorre, él es el encargado de la Comisión de Comunicaciones de la Federación Minera de Chile. La Federación Minera de Chile es una organización sindical de carácter superior, es decir, está a nivel nacional y reúne a 18 sindicatos de la minería privada. Y bueno, y don Agustín es el encargado de la Comisión de Comunicaciones y lo hemos invitado para analizar algunos temas en este comienzo de este bloque, principalmente considerando que somos la región minera del país, Slaine, entonces hemos estado siempre en el tapete, principalmente por el tema de las negociaciones, y en Antofagasta acaba de concluir una negociación muy importante, que es la, no sé si concluir, pero aquí lo vamos a analizar con don Agustín, lo que sucedió con los trabajadores de Minera Escondida. Antes de ir con lo de Minera Escondida, Eduardo, si me permite, don Agustín, ¿qué le parece esto que recién está en estudio? Escuchábamos a los antofagastinos respecto a este momento de vacaciones, favorable, desfavorable, así a primeras, ¿cómo lo ven ustedes? O usted, la visión que tiene. Bueno, desde el punto de vista particular de los trabajadores de la minería, evidentemente que días de vacaciones, de descanso, de relajo, son bienvenidos, ¿no? Son bienvenidos siempre y cuando no afecten, ¿no es cierto?, las remuneraciones de los trabajadores, porque la recarga de trabajo de los mineros es bastante alta, las condiciones de trabajo siempre son extremas, por lo que unas vacaciones en climas extremos, ¿no es cierto?, por lo que unas vacaciones, unos días más de vacaciones serían muy bienvenidos para que los trabajadores pudieran reponerse de esas jornadas extenuantes, ¿no?, a las que están sometidos durante el año. Pero Agustín, bueno, hablábamos de lo que había sucedido en Minera Escondida, la principal minera del país, la más grande del mundo. Y para la gente que nos está viendo en este momento, ¿cómo se explica este proceso? Lo que pasó con este término, es inédito que se aplique este artículo, esta legislatura que aplicó el sindicato Escondida en el ámbito laboral. Si nos pudiera explicar brevemente desde el ámbito de los trabajadores qué fue lo que sucedió con este término de esta negociación. Bueno, o sea, lo que pretendía la reforma laboral, que era un poco emparejar la cancha en cuanto al poder de negociación entre los trabajadores y los empresarios, ¿no es cierto?, se ponía a prueba una vez más días antes de que comenzara la reforma laboral, ¿no es cierto?, donde en la reforma laboral se estableció el piso, ¿no es cierto?, como garantizado para las negociaciones futuras. Minera Escondida, que es una multinacional, que la más grande que existe en nuestro país, las que obtiene las mayores utilidades y se lleva fuera del país la mayor cantidad de riquezas minerales, ¿no es cierto?, mañosamente trató de rebajar los beneficios de los trabajadores para que el piso fuera hacia adelante mucho más bajo, trató de separar trabajadores de primera y de segunda, ¿no es cierto?, hacer división entre los trabajadores, planteando que se le podía dar el beneficio del piso a los trabajadores que tienen más años en la compañía y a los trabajadores nuevos no se les iba a dar ese piso. Lo que además planteó cero reajuste, no mejoraba en nada, ¿no es cierto?, las condiciones remuneracionales de los trabajadores de Minera Escondida, por lo que el sindicato
tuvo que elaboró también una estrategia de cómo enfrentar la situación para que los beneficios obtenidos durante años de lucha para los trabajadores de Minera Escondida no se perdieran. Y esa estrategia consistió, ¿no es cierto?, en demostrarle a la empresa minera de que los trabajadores no eran comparsas, que tenían un poder de convocatoria, que tenían un poder de resistencia, ¿no es cierto?, frente a esta transnacional, y tuvieron 44 días en huelga, ¿no es cierto?, una muestra de cohesión y de unidad muy importante para el desarrollo de la lucha de los trabajadores. Y posteriormente, ¿no es cierto?, para conservar, como ya habíamos, a los días 44 ya estábamos en condiciones de ponerle piso, se acogen al artículo 369, ¿no es cierto?, que dice que los trabajadores pueden postergar la negociación en 18 meses más, y en 18 meses más los trabajadores van a estar en plenitud negociando con la actual reforma que establece el piso. Por lo tanto, los trabajadores lograron el objetivo completamente, en mi opinión, de demostrarle a la empresa, a la compañía, de que los trabajadores tenían la capacidad de resistencia, que tenían dignidad, que tenían espíritu de lucha y que tenían claro lo que les deparaba el futuro. Y lograron establecer esto, y con esto protegieron, ¿no es cierto?, el paquete estructural de beneficios para todos los trabajadores sin distinción alguna. Respecto a eso, justamente yo creo que eso es importante, porque siempre se le ha criticado a los trabajadores de Minera Escondida y del mundo minero, principalmente las empresas mandantes, de que se preocupan mucho del bono, pero aquí no se pensó en el bono, porque incluso los 46 días, para que usted corrija, 46 días donde no recibieron dinero, o sea, no tuvieron remuneración, y que por otro lado se exigió, perdieron los bonos, y por otro lado se exigió también, porque uno de los puntos fuertes que por lo menos yo como un ciudadano informado entendía, de que estaban exigiendo de que quienes fueran contratados, los nuevos trabajadores tuvieran los mismos beneficios, es decir, no se pensó en ellos, sino que se pensó en la clase trabajadora. En los trabajadores y en su conjunto, exactamente. Pues ese es el gran mérito que tiene esta negociación de los trabajadores de Minera Escondida, que logran poner en el primer plano el interés del conjunto de los trabajadores por sobre el interés de quienes estaban negociando en ese minuto, que tuvieron, si bien es cierto, tuvieron una merma económica importante en sus ingresos, lograron mantener para el futuro, para las futuras generaciones, un piso que garantizaba condiciones de trabajo más o menos dignas. En el marco de la negociación escondida, usted nombraba el tema de, el inicio el 1 de abril de la nueva reforma laboral. Las expectativas de los trabajadores eran muchas, sin duda, frente a esta reforma del gobierno de la presidenta Bachelet. Sin embargo, hoy en día, ya andando la reforma, hay muchas críticas, hay desencanto. Se señala que los trabajadores no participaron de esta discusión. ¿Cuál es la opinión de los trabajadores mineros? Decir que de verdad la reforma, como fue planteada, era de características totalmente distintas a cómo terminó, ¿no? Y tiene que ver primero con la defensa no en bloque, ¿no es cierto?, y de manera muy fuerte de parte del empresariado y los partidos políticos que representan al empresariado en este país para echar abajo esta reforma. O sea, y lograron, ¿no es cierto?, bajarle el perfil casi al mínimo, ¿no es cierto?, y en algunas cosas lograron que más que beneficiosa en algunos aspectos puede ser perjudicial para los trabajadores, pero que en algunos aspectos va a ser beneficiosa, como lo ha sido el artículo 369, por ejemplo. Lograron revertir las propuestas y quedamos con una reforma muy mala, pero que también tiene la otra parte, que es el análisis autocrítico de los trabajadores, que el empresariado, ¿no es cierto?, se puso en pie y presionó con todas las fuerzas que ellos tienen para defender sus intereses, y los trabajadores no lo hicimos y mantuvimos
¿no es cierto?, las divisiones de los distintos grupos, que yo soy del grupo de acá, que yo pertenezco a la federación de allá, que la mía es la que vale, la tuya no. Y eso permitió que el empresariado impusiera sus términos y termináramos con una reforma, ¿no es cierto?, que hoy día no satisface prácticamente a nadie. Le voy a comentar algo respecto a esta reforma porque yo he escuchado a algunos trabajadores que dicen del mundo minero que ellos manifiestan de que lo favorable de esta reforma es que toda negociación comienza del mismo piso anterior. ¿Ese es un punto favorable? Claro, el piso, por supuesto que sí es un punto favorable para los trabajadores. ¿Por qué es un punto favorable? Porque ya partimos con un piso ganado, no como en las negociaciones anteriores que se podía retornar. Partíamos en cero. Podíamos haber ganado en la negociación anterior 100, pero para negociar de nuevo partíamos de cero y perdíamos meses discutiendo para volver a equiparar lo que teníamos, y después teníamos que entrar a negociar cuestiones que eran fundamentales para los trabajadores, como el aumento de sueldo, el aumento de los beneficios, etcétera. O sea, efectivamente el piso viene a ser un beneficio para los trabajadores, ¿no? Hay otros puntos también de la reforma, por ejemplo, en materia de negociación. Señala la nueva ley, dice, permite negociar a organizaciones sindicales con procedimientos claros y precisos. Es decir, se establece, como usted decía, un piso de partida, pero también hay otras normas nuevas en la negociación que coartan también el derecho a manifestarse, como se dice, de los trabajadores, en este caso los dirigentes, ¿no? Sí, o sea, efectivamente hay un montón de cosas que tienen que ver con restricciones, ¿no es cierto?, en la negociación colectiva, pero que en la negociación anterior, en el esquema de negociaciones anteriores, prácticamente todo era una restricción para los trabajadores. O sea, por algo se llamaba negociación reglada, que estaba llena de reglas y que todas las reglas eran contrarias a los intereses de los trabajadores. O sea, hoy día por lo menos está la flexibilidad de que otro beneficio es que todo lo podemos negociar los trabajadores. O sea, podemos negociar cualquier cosa. Antes nos decían qué cosas podíamos negociar, qué cosas se y tocaban, qué cosas no no se podían negociar. Y hoy día está todo arriba de la mesa y todo lo podemos negociar. Don Agustín, ya para ir cerrando este primer bloque, estamos a puerta de que comience la Exponor en Antofagasta. Se dice las ferias más importantes del mundo en ámbito minero. Se ha hablado mucho de que se van a concretar negocios por 850 millones de dólares. Se presentó el camión más productivo del mundo, pero los trabajadores en ninguna versión de la Exponor definitivamente no son considerados. ¿Cuál es la opinión que usted tiene como trabajador minero expuesto a las condiciones de las cuales hablábamos en que se desarrolla el trabajo minero respecto a esta feria, la Exponor? No se puede desconocer que genera un impacto, pero también, tal vez como dice Eduardo, ¿dónde están los trabajadores? Sí, o sea, evidentemente que si lo miráis desde el punto de vista de los negocios, genera un impacto mediático muy importante. Hay mucha gente que le interesa, mucha gente que va a ver, que la ven como algo positivo. Y que se ven favorecidos, arriendos. O sea, y que mucha gente, producto de eso, también se genera en el tema turístico, en el tema de arriendo, de vivienda. Hay un poder económico fuerte. Hay un poder, o sea, que arriendan a precios altísimos, ¿no? Hay gente que se beneficia efectivamente con esta feria minera, pero la pregunta que uno tiene que hacerse, ¿el desarrollo de la minería en Chile beneficia al país? ¿Beneficia a los trabajadores? Cuando vemos, ¿no es cierto?, que las empresas mineras se llevan grandes utilidades. ¿No es cierto? Hablábamos de la negociación de minera escondida, hablamos de varios tópicos y se habló durante el desarrollo de la huelga de minera escondida, pero nunca nadie puso el acento en el tema central. Pues. Hablaban de las plata de los trabajadores, pero nunca nadie dijo cuánto se llevan las mineras de este país, de manera abierta. Porque nosotros no sabemos cuánto se llevan, porque declaran renta presunta. No sabemos si es efectivo lo que están diciendo. Además, se llevan mayoritariamente el cobre en concentrado.
y por cada tonelada de concentrado que llevan declaran solo 30% de cobre y los 700 kilos que faltan de la tonelada lo declaran como material estéril, cuando todos sabemos de que ese 700% es más plata que el 30% de cobre que llevan. Y esa plata la desarrollan en las fundiciones, ¿no es cierto?, de afuera, y obtienen unas ganancias todavía que nadie conoce en Chile cuánto es la plata que obtienen por eso que no declaran. Y eso es el acento donde hay que ponerlo. O sea, vamos a hacer ferias solo para que las empresas hagan negocio, o alguna vez vamos a hacer una feria, vamos a hacer un evento donde pongamos por delante el interés de Chile más que el de las empresas, donde se diga qué es lo que pasa si el Estado dice que las empresas mineras que fundan y refieren en Chile van a tener este arancel de impuestos, y las que no fundan y refinan en Chile van a tener este otro arancel de impuestos. Estaríamos dando, sin hablar del tema de la nacionalización, de los recursos, estaríamos dando pasos importantes. Alguna vez los políticos, el Estado, los diputados, los senadores, van a tirar una ley que obligue al servicio de aduana a revisar qué es lo que lleva el concentrado que se va para afuera, y que determinen el pago de todas las materias primas que van ahí. Son temas que son mucho más importantes que este tema de negocios que hoy día va a ser el empresariado chileno de la minería. Bueno, yo creo que el equilibrio es sumamente importante y es lo que hay que buscar. Eduardo, no sé si vamos cerrando ya con algo contingente en el ámbito de los trabajadores. Señalar que recientemente desde el sindicato Escondida pertenece a la Federación Minera, y hay otros sindicatos también que están posterior a la negociación de Escondida que negociaron, por ejemplo el Peñón, Saldívar, que está en proceso, Coyahuasi, que también ya cerró su negociación, llegaron a un acuerdo sin ningún tipo de ¿Qué pasa con Barrick? ¿Comienza ahora o está en proceso? Presentaron los trabajadores esta semana, hicieron entrega a la empresa de su propuesta de convenio colectivo. Hay que esperar los días que establece la ley de una respuesta de la empresa. Coyahuasi también cerró ya. Sí, cerró. De buena manera, y yo creo que ahí, cortito, breve, preciso, ¿por qué no fue lo mismo que ocurrió en Coyahuasi acá? ¿Qué es lo que cambia? ¿Un problema con los dueños, visiones, realidades muy distintas? O sea, las cosas cambian dependiendo de las estrategias de las empresas, por un lado, ¿no es cierto?, para consolidarse en Chile, y también de la estrategia del sindicato en función de cómo velan por los intereses de los trabajadores. O sea, para nosotros, todas las formas que puedan adoptar los sindicatos, siempre que signifiquen de verdad defender los intereses de los trabajadores, son válidas, y las respetamos porque respetamos la autonomía de los sindicatos en la federación. Pero señalar que la de Coyahuasi fue una muy buena negociación. Por eso preguntaba. Tuvieron un aumento sustancial de todos sus beneficios. Y quería enlazarlo eso, don Agustín, para ir cerrando con lo que hemos sabido respecto del tema del Partido Socialista. Hablábamos recién que la clase política, si no había un cambio de una política minera para Chile que beneficie al país, pero es muy difícil que lleguemos a eso considerando lo que ha pasado con el Partido Socialista, por ejemplo, donde hay ministros, que está comprobado que hubo ministros que en momentos que estaban ejerciendo su labor como ministros favorecieron a las empresas mineras, y justamente es muy difícil cambiar este esquema con esta realidad política que tenemos en nuestro país. ¿Cuál es la visión o el análisis que usted hace como trabajador respecto a lo que sucede con nuestra clase política? Mira, el tema yo lo pondría más allá del Partido Socialista, ¿no? El tema es las platas, la política y las platas y los trabajadores. O sea, porque nosotros también hemos tenido tentaciones en el mundo de los trabajadores de invertir plata y crear empresas, lo que es desde ya una contradicción ideológica bastante grande. O sea, porque los trabajadores en su gran mayoría, ¿no es cierto?, no están con el sistema capitalista porque sienten que los oprime, que sienten que los explota, y que están por un tipo de sociedad más justa. O sea, por lo tanto, convertir a los trabajadores primero en empresa capitalista es una contradicción ideológica. En el caso del Partido Socialista, el Partido Socialista, que se supone que es un partido de los trabajadores, nacido del seno de los trabajadores, también el invertir la plata en negocios
capitalista es también una contradicción Se puso al otro lado. ideológica, ¿no es cierto? Es una contradicción ideológica, pero que tiene también la otra vista de que los diputados, los senadores y las políticas del Partido Socialista tienen que ver con el desarrollo de las empresas, tienen que ver con el rol del Estado, ¿no es cierto?, en cómo pone las reglas del juego, y estando los intereses económicos, es dado a pensar de que se produce un gran conflicto de intereses, que no es distinto al conflicto que tiene Piñera hoy día, es lo mismo, es exactamente lo mismo, el conflicto de intereses que se produce. ¿Para quién va a legislar Piñera? ¿Para quién legislaba el Partido Socialista cuando tenía las platas acá? O sea, esa es la pregunta que se hacen todos, con la gran diferencia, sí, de los montos que estamos hablando, porque no hay que confundirse tampoco en los montos. Hoy en el Partido Socialista se está hablando de 12.000 millones de pesos que ha logrado generar con esta cuenta, que son más o menos 1.800.000, 1.700.000. Bueno, a mí me enseñaron que si uno robaba un peso, era robo igual. Así que por lo menos. De dólares versus, ¿no es cierto?, esta gigante. No, o sea, es que los conflictos de intereses son mucho mayores. Son mucho mayores dependiendo de la cantidad para que mí, tratan. De la cantidad o sea, es que el tema es que lamentablemente para todos nosotros este tipo de cosas en Chile no son delitos. Sí. Pero no son delitos, son una inconsecuencia moral y ética de quienes practican esta situación. Lamentablemente. Bueno, don Agustín, quiero darle las gracias. Eduardo. Sí, agradecerle a don Agustín, muy interesante, sin duda. Siempre la experiencia es valiosa, y en este caso la experiencia sindical lo vamos a tener en otras oportunidades, Laine, y bueno, agradecer el espacio, y nos estaremos encontrando la próxima semana. Por eso, a preparar los mejores temas de los trabajadores, a informarse, porque es la idea que usted vaya sabiendo qué es lo que va pasando, las negociaciones que va a pasar con Barrick, qué es lo que está pasando en cada uno, ese tema en este bloque del semanario. Vamos a ir a una pausa y tome atención usted que está en nuestra sintonía, porque el contingente publicó, y es algo que todos saben ya que en Antofagasta, son 12.000 estudiantes que de aquí a diciembre quedan sin salas, no tienen dónde estudiar. La Seremi dice que viene la solución. Bueno, vamos a analizar eso en el próximo bloque, además de algunos problemas también en algunos colegios municipalizados. Seguimos en el semanario, vamos a una pausa y retornamos aquí a Digital Channel con el semanario. Teletaxi, servicio de transporte de pasajeros, aeropuerto, traslado dentro y fuera de la ciudad, convenio con la empresa, servicios a la minería, servicio de compra, servicio de encargos, servicio de encomienda, servicio las 24 horas. Llámenos a nuestros números fáciles 552777777 o 552262728. Teletaxi, el mejor servicio de radiotaxis. Exponor 2017. Compañías mineras y proveedores se dan cita en Antofagasta del 15 al 19 de mayo en el recinto ferial de la AIA. Acredítese, recorra, innove. Exponor 2017. Organiza Asociación de Industriales de Antofagasta. Se invita a productoras, periodistas, creadores de contenido, inversionistas a ser partners de digitalchannel.tv para la creación de nuevos programas televisivos. Si tienes un proyecto, contáctate con nosotros. Más info a programas@dsh.tv, el canal más visto de Antofagasta.
Estamos de vuelta en Digital Channel, el semanario. Hay poco tiempo para informarse en la semana. Sí, las redes sociales, pero si usted quiere contenido, quiere saber las posiciones concretas y quiere tener opinión también, bueno, usted tiene que ver el semanario todos los fines de semana en Digital Channel, los viernes a las 22 horas, y le vamos a ir compartiendo los diferentes horarios el fin de semana. ¿Y sabe qué? En estos días ha habido polémica en el reconocido Liceo Andrés Sabela. Esto fundamentalmente porque hubo un concurso, que esto es de la alta dirección pública, que es algo que la ley lo establece y que los colegios municipalizados deben participar, donde se elige al director. Concursan a nivel nacional, puede ser gente de la zona, y si no se cumple con una serie de requisitos, por ejemplo documentos, usted puede quedar fuera. Y es lo que pasó con Jorge Tapia, un hombre que por mucho tiempo ha levantado este colegio y lo ha transformado en un establecimiento emblemático, y por eso que salieron a protestar los apoderados, los estudiantes, y no quieren cambio. Es un tema delicado para la alcaldesa Karen Rojo. ¿Por qué? Porque ella tiene que cumplir con la ley. Porque si falló en el concurso, se equivocó en la falta de un documento, difícilmente se puede hacer algo distinto. Hay acusaciones de los apoderados de que se manejó políticamente, pero lo cierto es que no es un tema fácil. Y nosotros, cuando fuimos del semanario al establecimiento educacional para saber qué es lo que pasa, por lo menos ya se supo que asumió la nueva directora y que el centro de padres y el centro de alumnos también están tratando de llegar a un acuerdo de que no hayan cambios, porque la directora ya asumió y dijo, parece que van a haber ciertos cambios. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas respecto a este tema. Yo quiero contarles a ustedes que no es fácil, porque la alcaldesa solamente recibe quienes quedaron y ella tiene que resolver, y tiene que resolver con los nombres que estaban. Entonces Jorge Tapia, aquí yo no quiero hacer defensa ni corporativa ni nada, por la experiencia que yo tengo, y la verdad que tiene que elegir conforme a la puntuación. Y es lo que se hizo. Ahora, ¿se puede desconocer la trayectoria de Jorge Tapia y todo lo que ha logrado? Claro que no. ¿Cuál es la salida? Bueno, vamos a ver, pero escuchemos primero qué es lo que dice el centro de alumnos y también los apoderados respecto a esta problemática. Bueno, la señora Sandra asumió el cargo recién el martes. Y bueno, se habla de que quiere hacer varios cambios. Entonces nosotros la recibimos, pero esperamos que ella no cambie cosas que son parte de la identidad sabeliana. Nosotros podemos asumir que ella venga, pero que no cambie todo lo que durante años se ha costado formar. Bueno, nosotros no estamos convencidos de que sea la persona óptima para el cargo. Y bueno, ahora los apoderados están en una reunión que llamó a la señora directora y esperamos que vengan con respuestas buenas y que todas las cosas que ella quiere cambiar no se hagan, porque se mantenga y que son parte del espíritu sabeliano. Hoy día hay alrededor de 190 alumnos de 1.600, entonces creemos que todavía hay grande el apoyo de los apoderados que no están mandando a sus hijos a clase, y los alumnos de media tampoco se están presentando, que son un poco más autónomos. Las clases normales están, este no es un paro adherido por los profesores, hay que dejarlo claro, somos los apoderados y los alumnos los que estamos manifestándonos en el fondo. Lo que queremos es claridad. Ya tenemos asumido en el fondo que está la directora nueva, pero se habla de cambios, se habla de modificaciones a un proceso que a nosotros como apoderados nos ha hecho pertenecer a este colegio. No queremos que esto cambie, no queremos ver modificaciones que afecten el rendimiento ni el estatus al que se ha llevado el Sabela. Y por lo que se entiende van a haber modificaciones súper importantes. En estos minutos está en una reunión con el Centro General de Padres precisamente para establecer por escrito que esos cambios van a ser en pos del bienestar del colegio y no retirar cosas que ya están asumidas por los padres y apoderados, y eso en el fondo es lo que ha hecho la diferencia con otros colegios municipalizados. Bueno, la esperanza siempre está. Sabemos que el ingreso del recurso de protección es solamente el primer paso, el ingreso. Ahora tiene que entrar estudio y dependiendo de eso es la decisión que van a tomar los abogados que están asesorándonos. Ahora, la idea es, más que el director vuelva, que no sabemos si eso es factible después del proceso que se hizo, es que se declare desierto y que la persona que venga tenga todas las capacidades y las competencias para hacerse cargo de un colegio de este estándar. Sabela es un liceo municipal de excelencia, o sea, no es llegar y tomar un colegio de esta envergadura. No desmerecemos los antecedentes de la señora, pero también los desconocemos. Nada ha sido claro. Solo sabemos que fue una cuaterna donde se eligió una persona, que por lo demás lo que nos hace ruido es que es parte del comando de la señora Karen Rojo. Entonces no tenemos claro nada.
Bueno, la verdad que el concurso se llevó a cabo y ese es el problema, es delicado, es difícil, además que la directora ya fue nombrada. Se sigue la discusión, los niños siguen perdiendo clases, yo creo que aquí hay que llegar a acuerdo, hay que hablar con Jorge Tapia y decirle, ¿sabe qué? Lo que hizo ahí, hágalo en el otro lado. ¿Y sabe qué? Yo le aseguro que en muchos establecimientos están dispuestos a recibirlo, que no lo pierda la educación municipal, señora alcaldesa, sino que hay que rescatarlo y que pueda aportar lo que hizo con el Andrés Sabela. Y resguardar tal vez que se mantengan ciertas cosas para que se mantenga la esencia. Y eso tiene que ver con la conversación y que esperamos que es lo que ocurra. Pero ¿sabe qué? Yo tengo invitados porque donde están bien complicados es la educación subvencionada. Porque se anunciaron, son 11 los que han anunciado, 11 establecimientos que pasan a particular pagado. Eso significa que en marzo muchos estudiantes que no puedan pagar, que los montos son más del 50% de lo que pagaban hoy, o sea, más del 100%, o sea, el doble, más del doble, tendrán que buscar establecimiento educacional. ¿Qué es lo que pasa? Según lo que comentábamos en el contingente, la información que entregaba son por lo menos 12.000 estudiantes. Pensemos en un 50%, 6.000 estudiantes que tienen que encontrar cupo en la ciudad. Bueno, para conversar sobre eso, hay cupo, hay sala, hay calidad. Está Lili Vivanco, bienvenida Lili, presidenta de Centro General de Padres Neyland School. Bienvenida. Bienvenida, buenas tardes, gracias por invitarme. Y bueno, y también acá Rodrigo Antilef, también que es el vocero del Colegio Jan School. Exacto, bueno, muchas gracias por la invitación, Eleni, te felicito, está muy bueno tu programa y qué bueno que hayas vuelto a la televisión, se te extrañaba harto. Muchas gracias por eso. Partamos. ¿Están complicados ustedes? ¿Tienen tranquilidad de que van a tener establecimiento? ¿Se puede aplazar? ¿Qué es lo que están pensando ustedes como Centro General de Padres, Lili? Nosotros el año pasado fuimos a ver a la ministra de Educación y fuimos al Senado y a la Cámara de Diputados a informarles lo que iba a pasar en Antofagasta. Hoy día es una realidad. Tenemos sostenedores que han decidido pasar a ser particular pagado en su justo derecho. No decimos nada en contra de eso, de hecho tuvimos demandas al respecto. Lo que sí, de alguna manera, a nosotros se nos prometió que iban a haber colegios disponibles para nuestros hijos. Para nosotros que vivimos en el sector norte de Antofagasta, se complica muchísimo la situación porque aunque habilitaran colegios en el centro, el traslado de nuestros hijos es muy complicado. Los apoderados están muy preocupados y no sabemos en este rato qué hacer porque todo esto lleva a discusiones, peleas, en donde pareciera que no le importara a los niños, que es lo más importante. Acá tenemos hijos. El año pasado nuestros hijos sufrían en el colegio pensando que los iban a sacar de ahí. Y hoy día nosotros alargamos un año el proceso y estamos en la misma situación. ¿Cómo decirle a nuestros hijos que ya sabes que tú ya no vas a pertenecer a este colegio? Pero tampoco tenemos claro a qué colegio lo vamos a llevar. O sea, ¿qué le digo hoy día a mi hijo? ¿Sabes qué? No sé. Todo el rato. ¿Y cuál es la visión de ustedes que es similar, pues? No, o sea, en el Jan estamos en las mismas condiciones y sobre todo de que hay que pensar de que el 15% de los alumnos son a estudiantes que son estudiantes vulnerables, que tienen beca. Entonces, el 15% ya de los estudiantes automáticamente se va a cambiar, o sea, y más encima hay 17 escuelas que aparte de esos 12.000 alumnos que mencionaste, están todas las escuelas especiales. Y ahí hay 17 escuelas que cierran. El PIE va a dar espacio para todo esto, o sea, es una situación extremadamente caótica y que no se ve en solución. Yo sabes de que el otro día, por la ley de transparencia, el 30 de marzo pedí a que nos dijeran cuántos cupos hay y me llega una respuesta en donde solamente dice la carta que faltan 6 colegios y la respuesta nos dice... ¿Y la educación municipalizada? ¿A eso te la refieres? educación municipalizada, claro. ¿Quiénes tienen que recepcionar a estos niños que no tienen matrícula? Exacto, y resulta que nos dicen de que hay 915 cupos. O sea, los otros 4.085 lo van a hacer en container, porque las soluciones que nos dicen es que van a hacer container y van a hacer escuelas Lego. Esa es la solución que le queremos dar a nuestros hijos. O sea, a mí esto ya me parece inaceptable. Y pongamos, ahí dicen de que equivale a un 40% de los cupos que se equivocaron. Estuvo hablando la Seremi. Yo le digo
¿Qué pasa? Que si ese fuera el 40% van a haber 2.000 cupos y tampoco no van a dar abasto para todos los niños. Ni si, los puros niños de las escuelas especiales son más de 2.000, entonces una situación crítica. Bueno, yo fui a conversar con la Seremi, la vamos a tener en un programa posterior acá para tener todas las dudas, pero quiero invitarlos a que escuchen, porque yo le pregunté a ver qué pasa, qué están esperando, qué está esperando usted, Seremi, por esta problemática. ¿Hay solución? ¿Cuándo se anuncian? ¿Si hay o no salas? ¿Dónde van a estar? ¿Si va a haber ampliación? Escuchemos la primera respuesta de la Seremi Jacqueline Barraza. Estamos esperando la decisión definitiva de los colegios particulares subvencionados que han señalado que van a pasar a particular pagado. ¿Por qué lo digo así de esta manera? Porque la ley señala que no basta con ingresar una carta informándome a mí que van a pasar a particular pagado, que es lo que han hecho estos 11 establecimientos. La ley dice que estas cartas deben venir acompañadas de los listados con las firmas de los apoderados que fueron informados con un año de anticipación, y eso no está, digamos, a la vista. En estos momentos el único colegio que ha cumplido con eso es el Netherland School. El resto de los establecimientos no han acompañado esto y por lo tanto la única lectura, digamos, que yo tengo de eso es que ellos seguramente están todavía esperando el plazo final, que es el 30 de junio de este año. Bueno, ahí ella dice que están esperando. De ahí vamos, quiero que su opinión rapidito, porque después yo le pregunto, bueno, pero a ver, vamos, ¿qué se está haciendo? Y me va a responder, pero primero las opiniones de usted respecto a esta primera parte. El Colegio Netherland, efectivamente, nosotros el año pasado llegamos a juicio producto de que señalamos que no se habían hecho las cosas de la manera adecuada. Llegamos hasta la Corte de Apelaciones, salió favorable para ellos, no para nosotros, pero el tiempo nos ayudó muchísimo, por lo cual tuvieron que pasar un año más a ser subvencionados, en donde al momento particular nos hicieron firmar a todos su decisión. Sin embargo, ayer se publicó una carta del colegio indicando que si la reforma se posponía o si ellos llegaban a algunos acuerdos, ellos estarían en la condicionante de continuar siendo subvencionados. Como ellos tienen un tema muy particular... Pero eso pasa por posponer la reforma. Sí. Ya. Ellos tienen un tema muy particular con respecto a la reforma, porque para nosotros es un tema particular el que ellos tienen como negocio, ellos tienen su tema particular. A nosotros lo que nos interesaba y no nos habíamos manifestado era que nos fueran claros con nosotros, y muchos de los apoderados siempre les pidió que fueran claros, que dijeran qué era lo que iba a pasar, qué es lo que querían hacer, porque ellos ya habían presentado todo como colegio particular pagado. Pues hoy día sí se nos informa que si lográramos de alguna manera posponer esta reforma, ellos estarían en condiciones de continuar siendo subvencionados hasta que, no sé si lleguen a acuerdos o puedan conversar. La verdad es que tratamos de no meternos mucho en ese tema, porque nosotras... Los padres están concentrados en el tema de los niños. Es el tema. Nada más que los niños. ¿Y usted, Rodrigo, qué piensa respecto a esto? ¿Hay que esperar? ¿Se puede esperar? O sea, yo creo el gran problema de la reforma es que se ha hecho todo con números de Santiago, es una reforma súper centralista, es una reforma que está mal hecha de forma. Yo en el fondo, o sea, yo estoy de acuerdo con muchos puntos de la reforma. Cuando me dicen no al lucro, me dicen no al copago, o sea, a favor de la gratuidad, no a la selección, eso a mí me encanta. Pero el problema es que cómo lo estamos haciendo, o sea, el tema es la forma como se hace, el problema no es el fondo de la reforma. Entonces, y que nos tengan que hacer esperar hasta el 30 de junio por una reforma mal hecha, a mí me parece preocupante. O sea, no estamos los apoderados, los niños, la incertidumbre que se le va generando. Es algo fuerte para las familias. Hay muchas familias que están súper siendo perjudicadas, los alumnos de las escuelas especiales, que les dicen que les van a cerrar su colegio y les dicen que esperemos hasta el 30 de junio para ver qué pasa. Lo encuentro lamentable, es como no respetar a los apoderados. Bueno, yo la verdad que analizando esto, porque vamos a ir a la segunda cuña de la Seremi, pero ¿sabe qué? Efectivamente, yo creo que la gran crítica que se puede hacer es que no tenían la solución. Porque si tenían la solución, yo lo digo como padre también de un subvencionado, si a mí me dicen va a mantener la calidad y no va a pagar, feliz. El problema es que yo no sé dónde van a estar mis hijos el próximo año. Pero eso es lo que le pregunté a la Seremi. Seremi, bueno, ¿y están arrendados los edificios? ¿Van a haber ampliaciones? ¿Qué se está haciendo? Adelántenos algo al semanario. ¿Qué se está haciendo ahí?
por ejemplo, hay establecimientos que, producto de la falta de matrícula, destinaron salas que eran salas de clase para otros fines. Incluso hay salas que están destinadas para bodega, ¿ya? Que están en desuso, en definitiva. Entonces lo que se está haciendo es establecimiento por establecimiento. Bueno, la verdad es que eso ya se terminó, ya se levantó, digamos, el diagnóstico, ya se sabe cuál es la matrícula ociosa que tiene cada uno de los establecimientos municipales. Y ahora se está terminando de armar los proyectos que yo señalaba recién, que son proyectos de mejoramiento, de ampliación y de reposición en algunos casos, que todos son financiados con fondos del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación ya ha dado luz verde, digamos, a estos proyectos, así que estamos tranquilos en ese sentido, y a finales de mayo tienen que estar listos todos estos proyectos que son establecimiento por establecimiento, y ya en junio van a comenzar las obras, ¿ya? Así es que los establecimientos van a estar en condiciones. Ahora, la gente normalmente va a los establecimientos municipales y les dicen que no hay matrícula. Primero porque es lo que yo les señalaba, hay espacios que se destinaron para otros fines porque no había demanda. Ahora lo que se va a hacer es recuperar esos espacios porque inicialmente fueron salas construidas para hacer clases, no para destinarlas a bodega o a otra cosa. Así es que eso por una parte, ¿ya? Por otra parte, cuando comience el proceso de matrícula, que se va a hacer con mucho cuidado, se va a formar una comisión especial en el mes de agosto para atender a todas las familias que vengan de colegios particulares subvencionados. Uno de los requisitos que se va a poner ahí es que cuando se trate de hermanos vayan al mismo establecimiento. Es probable que se nos dé una situación como la siguiente, porque de verdad esto no es fácil, va a llegar un momento en que va a ser de mucho detalle, porque de repente nos vamos a encontrar con que a lo mejor el hermano mayor está en tercero medio y el hermano menor está en segundo básico. Entonces, en ese caso, a lo mejor en el mismo colegio no vamos a encontrar, digamos, la matrícula. En esos casos, vamos a tratar que queden en establecimientos muy cerca. Pero yo ya esto lo he planteado, la idea es que siempre las familias queden en un mismo establecimiento. Yo tengo mucha fe y sé que el de arriba, que todo lo puede, nos va a apoyar para poder dar buenas soluciones a la familia. Y finalmente, lo que comentaba recién, ya estamos en conversaciones para el arriendo de un inmueble bastante grande que está cerca del centro de Antofagasta, que no estoy en condiciones todavía de dar el nombre porque hay que avanzar, digamos, en esas conversaciones, y además también el arriendo de un inmueble en el sector norte, que son inmuebles que están en excelentes condiciones, incluso con mobiliario los vamos a arrendar completo. Bueno, tenemos poco tiempo, comencemos contigo, Rodrigo. ¿Se utilizan de mejor forma los establecimientos educacionales que están, ampliaciones y arriendos en el sector centro y sector norte, por lo menos lo que alcanza? No, claro, mira, las soluciones, a mí en personal, la solución de los papás no es quererse pasar a los establecimientos municipales, esa es ya el plan Z de mi punto de vista. Lo que nosotros tenemos que tener claro es que esta ley no termina con el lucro. Nosotros siempre soñamos con el fin al lucro, pero ¿qué es lo que está haciendo esta ley? Le está dando a los bancos el 25% de las subvenciones. Ahora, cuando yo veo que el Partido Socialista tiene negocio en los bancos y están haciendo todos estos negociados, entonces yo le digo, ¿por qué? Ahora ya entiendo por qué están tanto defendiendo el lucro. O sea, que hay una defensa al lucro de los bancos. O sea, ya tenemos que dejarle de dar el lucro a los bancos, y ese es el gran problema. Ese es el primer problema de la ley. El segundo tema, nos tienen que dar solución al tema de la gratuidad. No pueden ser la gratuidad con números centralistas y hacerla todo basado en los números de Santiago. Acá, usted sabe, la Ceremi, que se paga el 30% más a los profesores por zona, y eso no se está cumpliendo. Y el tercer punto, no hay que meter las escuelas especiales. Las soluciones están hablando de escuelas de colegios masivos. Los niños especiales necesitan ser tratados distintos, necesitan su espacio, necesitan sus lugares. Ellos están bien, están contentos. Las mamás, el otro día me tocó ir a la escuela de Raíces, saben de que el trabajo que hace, pero hermoso lo que hace esa escuela, y porque con la ley lo obligan con esta nueva fórmula a arrendar en UF, que a arrendar en avalúo fiscal, con fórmula relacionada al avalúo fiscal, no dan los números y se tienen que cerrar esas escuelas. Lo encuentro lamentable y ojalá se encuentre solución en esos temas. Lili, estamos a poco tiempo. A nosotros lo que más nos preocupa es que nos den respuestas concretas. El año pasado se nos dijo que iba a haber un colegio en el sector norte que no está. Ahora se dice que se va a arrendar. ¿Qué es lo que se va a hacer en realidad? Porque si no son claros en decirnos
esto es lo que vamos a arrendar, acá vamos a tener tantos niños, o estas son las matrículas, seguimos ahogados y desesperados, porque queremos una respuesta ahora, no mañana, no pasado, porque ya la decisión de los colegios fue tomada, por lo menos en el nuestro ya fue tomada. Entonces, que sean claros con nosotros, y si no, que se postergue esta reforma hasta que puedan solucionar sus propios problemas, pero que no jueguen con los niños. Hemos llegado a pensar en que el gobierno, el Estado debe garantizar la educación de nuestros hijos, y dentro de la ley precisamente indica que ellos no pueden llegar a un colegio con menores condiciones que las que ellos tienen. O sea, en el fondo nos menoscaban a nuestros propios hijos. O sea, tienen que estar en igualdad de condiciones, y no tenemos esa respuesta, tenemos solo incertidumbre de un posible arriendo, de un posible... Todo es posible que pase. Bueno, yo le agradezco, la verdad que el tiempo en televisión se hace corto. Y decir que mañana es la marcha. Bueno, pero esto va a salir el fin de semana, así que si lo ven, bienvenido, que apoyen si ellos lo consideran. Los vamos a invitar también para otra ocasión. La Seremi comprometimos una entrevista con los temas más concretos, y donde también a ustedes los vamos a hacer parte también de ese espacio aquí en el semanario. Así que muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y ¿sabe qué? Nosotros vamos porque no podemos en el semanario, y menos en Digital Channel, no hablar de Club Deportes Antofagasta. No puedo decir que es grande Club Deportes Antofagasta, porque hemos estado, ¿sabe qué?, salvándonos de la cola. Estamos complicados con Club Deportes Antofagasta, y la gran pregunta que hoy día nos hacemos hoy, bueno, en el próximo torneo, porque quedan 2 fechas, se juega frente a Colo-Colo y posteriormente otro partido en condición de local que termina, pero ¿cuál es la visión que se va a tener? Y eso es lo que los hinchas hoy día están consultando. ¿Se va a invertir más? ¿Depende solamente de la contratación de un técnico, de jugadores que tal vez den resultados, o tiene que haber una visión distinta? ¿Sabe qué? Nosotros le consultamos a algunos hombres conocidos, especialistas en la materia, de los medios radiales. Y la primera pregunta fue esa. ¿Basta con cambiar tal vez un técnico, jugadores? ¿Qué es lo que pasa? ¿O hay que cambiar la manera como el dueño o la institución de Club Deportes Antofagasta está viendo a nuestro CDA? Escuchemos. Fundamentalmente pienso que aquí tiene que venir un cambio de mentalidad en la administración de Club Deportes Antofagasta. Porque si vamos a seguir ratoneando, porque esa es la verdad, hasta hace 1 o 2 fechas atrás sacábamos la cuenta si descendíamos o no descendíamos. Felizmente se le ganó Iquique y con eso ya definitivamente se respiró. Quedan 2 partidos, claro, con Colo-Colo y con O'Higgins acá. Aunque se saquen los 6 puntos, sería perfecto. Pero yo creo que aquí tiene que venir una nueva mentalidad de administración. El dueño tiene que hacerse asesorar por personas que sepan y que le puedan conformar un buen equipo, un buen técnico, un buen cuerpo técnico. Es decir, yo creo que tiene que venir aquí una reingeniería para Club Deportes Antofagasta. En caso contrario, vamos a seguir ratoneando como todos los torneos. Y eso va a ser de siempre. Entonces, en la medida en que se traigan buenos jugadores, en la medida en que se traiga un buen cuerpo técnico, yo creo que podríamos pasar las 3.000 personas en el estadio. O sea, eso es. Siempre estamos en la misma, pues se trajimos a Fernando Vergara para estar peleando los primeros lugares. Hoy salimos afortunadamente de las últimas posiciones, y todos los años siempre, todo el mundo dice que tenemos buen equipo, buenos jugadores, buen nombre, buena planilla, pero no andamos bien. Entonces yo creo que más que entrenador, más que jugadores, yo creo que acá debe haber una inversión. No debe mirarse a Deportes Antofagasta como una empresa de negocios, sino que como un club deportivo. Y ahí creo que está el grave error de Deportes Antofagasta. Si sacamos cuenta, hemos estado siempre con problemas. Dirigencia anteriormente, hoy día la parte económica no hay problemas, pero no invierten. ¿Por qué? Porque incluso la gente no va al estadio. ¿Y por qué no va al estadio? Porque el canal CDF paga los derechos, por lo tanto al dueño del club le da lo mismo que vaya o no vaya gente. Entonces se perdió esa mística, por lo tanto yo creo que le falta más inversión al club. Bueno, yo creo que todos queremos que el Club Deportes Antofagasta sea campeón, que vaya a Copa Libertadores, que tengamos, pero eso no está ocurriendo. ¿Y sabe qué? Estos hombres que son comentaristas de radio conocidos y que siempre están con los Pumas,
comentaron algo importante, los recursos que reciben por el CDF. Eso evita, los dueños de los clubes reciben tantos recursos que en definitiva dicen, ¿para qué? Que el negocio siga funcionando nomás, y ¿para qué vamos a invertir? Si nos salen buenos jugadores, salimos campeones, súper bien. Bueno, escuchemos la opinión, que yo creo que es interesante analizar y para que usted se informe de cómo se mueve el negocio del fútbol en Chile. Claro, que da vuelta y va quedando. Que da vuelta y mientras tanto, ¿no es cierto?, en el caso específico de Antofagasta, se vende un jugador aproximadamente al año, y esa plata ¿para quién es? Es para el dueño, ¿no es cierto? 300, 400, 500 mil dólares que pueden pagar por un jugador. Hoy día prácticamente el jugador que hoy día está de moda, ¿no es cierto?, en el Club Deporte Antofagasta, perfectamente bien puede ser vendido en 400, mal vendido en 500 mil dólares, y creo que van a recuperar mucha plata. ¿Y qué es lo que se le da a las series menores? Nada. O sea, es un mero negocio porque al dueño del club le da lo mismo que vaya o no vaya gente. Se va a decir, él recibe su plata, recibe su sueldo, por lo tanto no tiene preocupación. Si usted saca cuenta, por ejemplo, Higgins sigue llevando, bueno, estaba peleando también en los primeros lugares, pero ahí hizo una apuesta y la gente va al estadio. Pero aquí una vergüenza, ¿cuánta gente va? 1.800, 2.000 personas. Cuando ese estadio, me recuerdo, en el famoso pagamos y no entramos, o entramos y no pagamos, donde el estadio llevaba 25.000 personas, todo eso se perdió. Entonces yo creo que le falta inversión, pero inversión a favor del Club Deporte Antofagasta, no tanto pensando cuánto voy a invertir y cuánto voy a ganar. Bueno, ahí están las posiciones. Queremos a un Club Deporte de Antofagasta grande y ojalá, la verdad que el espíritu de esto para nada es destruir y no que le vaya mal al dueño, le vaya mal. No, queremos el Club Deporte de Antofagasta bien alto y que dé alegría y que llenemos este estadio espectacular que tenemos. Y por eso que en el semanario, todas las semanas vamos a entrevistar a otros locutores, relatores, periodistas del mundo futbolero para que nos den su opinión, y también la vamos a hablar con Club Deportes Antofagasta. Estamos terminando. Todo lo que parte también tiene su final. Quiero invitarlos todos los fines de semana a el semanario en Digital Channel. La próxima semana vamos a tener otros temas importantes, se los adelanto. Por ejemplo, la calidad de vida pésima en Antofagasta según mediciones conocidas hace poco. Traemos el tema, la opinión de los antofagastinos. ¿Y qué es lo que pasa en el Liceo Industrial? ¿Cómo no pueden detectar ese mal olor? ¿Qué pasa? Tanta tecnología, estamos en tiempos nuevos y no ocurre. También lo vamos a traer, así que a los apoderados, a los alumnos los vamos a visitar. Eso se viene en el próximo capítulo del semanario. Muchas gracias por su sintonía. Recuerde, si usted quiere informarse, tener opinión, tiene que ver el semanario en el Digital Channel. Hasta luego, bendiciones.